9:29 seguimos con más aquí en A Tu Salud, la revista, para conocer cuál es la enfermedad cerebral que dijo tener el tirador de Nueva York que mató a 4 personas. Bueno, tener conciencia de tener una enfermedad y justificarse en una acción porque tienes esta enfermedad, yo digo hasta qué grado de verdad te influyó la enfermedad, ¿no? Para hablar de este tema está con nosotros y le agradecemos su presencia en el estudio porque siempre nos acompaña telefónicamente el doctor Vladimir Fuenmayor, neurólogo. Bienvenido, doctor. Gracias, Ana Laura. Buen día, gracias por la invitación para participar acá. A ver, vamos a abordar un tema muy delicado a raíz de esta tragedia reciente, ¿no? A ver, doctor Fuenmayor, el caso del tiroteo en Nueva York, donde la autora afirmó padecer encefalopatía traumática crónica, ha generado muchísimas preguntas en aquellas personas que no somos especialistas. Para empezar, ¿nos podría explicar en qué consiste esta patología y a quiénes afecta comúnmente? Sí, eso es importantísimo porque es una condición que tiene características, matices neurodegenerativos, pero está íntimamente vinculada y relacionada al trauma craneano persistente y sostenido, repetitivo sobre todo, ¿no? Sobre todo trauma cerebral que puede producir concusión, conmoción, como por ejemplo los boxeadores, por ejemplo los jugadores de fútbol americano, o sea, deportes de alto contacto. Inclusive hay registros, por ahí en algún momento, hace unos 4 años revisé, y había la muerte de un futbolista de la Major League Soccer, que es un gran cabeceador. Pero ese gran cabeceador, cada vez que tenía contacto con el balón, tenía ese microtrauma sostenido cerebral, ¿no? Es una entidad que se ha definido bastante bien. Creo que le faltan muchos elementos de convicción para definirla como una entidad nosológica completa, pero definitivamente sí hay síntomas y signos que nos pueden llevar a conductas inadecuadas. Claro, ahora precisamente revisando la literatura con respecto a la patología, las personas que la padecen suelen manifestar depresión, ansiedad, impulsividad y pueden tardar años en aparecer y a menudo se confunden con otras enfermedades psiquiátricas, estos síntomas. Entonces, si tú haces deportes de esta naturaleza o has tenido repetidas contusiones en la cabeza y empiezas a manifestar eso, pudieran ser señales de alarma, ¿correcto? Sí, y eso que tú dices es interesante porque eso que hablabas del tirador de Nueva York, de Shane Temura, ¿no? Pudiera ser un mecanismo de defensa, no lo estoy argumentando yo, eso se encargan los juristas, pero en todo caso, una cosa es la encefalopatía tóxica, traumática crónica, y una cosa es que esa encefalopatía lleve a demencia o a signos importantes. Entre un 40 y un 80%, por ejemplo, los boxeadores profesionales van a hacer encefalopatía traumática crónica. Ahora, eso no quiere decir que de ese porcentaje todos vayan por una demencia o todos vayan para una depresión, una paranoia, una apatía, un desgano, una bulia, un síndrome depresivo. O al revés, un trastorno impulsivo, irritable, iracundo, irascible, o conducta sociopática. Aquí tuvimos, tú lo ves recordado, lo hemos recordado todos acá nosotros, tuvimos un boxeador venezolano que tuvo una conducta marcadamente sociopática, psicopática, y bueno, todos sabemos cómo terminó su vida, no se ¿no? sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina, bueno, si las características de esta persona lo llevaron a decidir el dedicarse a esa profesión o la profesión luego le exacerbó esa yo creo que es poco probable. En nuestro país, sobre todo, las cosas a veces surgen casi de manera improvisada, por muchas razones. Yo creo que él a la larga desarrolló una encefalopatía traumática crónica. No me atrevería a decir, pues no tengo elementos de juicio, para decir que hizo una demencia pugilística, que sería el término final. Hasta un 2% de los boxeadores profesionales de alto gasto, de high performance, van a hacer demencia. Por eso eso es importante, y ahí incluye trastornos en memoria, problemas de atención, concentración, planificación ejecutiva, conducta inadecuada, conducta personal, social inadecuada, o el paciente o el individuo, la persona, puede girar en los dos extremos. O es un paciente apático, desmotivado, único, falto de iniciativa, falto de espontaneidad, o
Claro. impulsivo, irritable, iracundo, explosivo, etcétera, y con conductas agresivas sociopáticas. A ver, en el caso del tirador, se pone en evidencia un posible vínculo, ¿verdad?, entre la enfermedad y esas conductas violentas, como usted lo ha dicho. Pero, ¿cómo puede el daño cerebral específicamente, el que afecta el control de impulsos y el estado de ánimo, influir en estos comportamientos erráticos o agresivos? ¿Qué pasa en el cerebro? Interesante tu pregunta, porque eso todavía está en pleno debate, esa definición de qué es lo que sucede íntimamente, pero sí hay cosas que están bastante bien definidas. Por ejemplo, el trauma continuado, el microtrauma sostenido, repetitivo, sobre todo conmosivo, que produce conmoción. Boxeadores, jugadores de fútbol americano, gente de alto choque, importante choque. Hay microhemorragias persistentes en el cerebro, inclusive pueden haber hematomas. Hay una estructura del cerebro que es de sostén, que se llama la glía, que es lo que literalmente nos sostiene. Esa glía se daña y los mecanismos de reparación celular que llevaría a cabo esa glía no lo va a hacer. Esa neurona comienza a morir, comienza un proceso degenerativo neuronal y eso por supuesto va a impactar en la población neuronal. Increíble. Si el individuo, si Pedro Pérez tenía, por poner un nombre, 1.000.000 de neuronas, ahora después de tantos años sometido a este trauma sostenido repetitivo, va a tener probablemente 300 y eso va a impactar en su memoria, atención, concentración. Otros elementos, se ha demostrado también que el cerebro literalmente se encoge. Hay una atrofia, hay un achicamiento cerebral. ¿Con los traumas o con la vejez? No, bueno, con la vejez hay cambios propios, pero no esa magnitud. Okay. Con el trauma se ha visto que el descenso, lo que llamamos sustancia gris, es contundente. Y eso está demostrado. Hay un caso que alguna vez revisé, sí, muy llamativo, que era un jugador de fútbol americano de ascendencia latina, Aaron Hernández. Creo que lo llevaron a Netflix o algo así. Es un muchacho que falleció a los 27 años y la Universidad de Boston tuvo la posibilidad de acceder a ese estudio autópsico y demostró de manera contundente los cambios en el cerebro, dilatación de los ventrículos, atrofia del cerebro, muerte neuronal, microhemorragia, sangramiento, etcétera, etcétera. Y este era un muchacho que tuvo una conducta sociopática, fue vinculado en un doble homicidio. Y de hecho sus compañeros de él jugaba creo que en los Patriots, en el fútbol americano, y él en su momento, sus compañeros y su gente cercana reveló conductas paranoides, conductas agresivas, conductas sociopáticas y problemas de memoria, sobre todo memoria reciente, ¿no? Es que precisamente por todo eso que usted está diciendo, esto ha sido un tema de conversación en el mundo del deporte relacionado al fútbol americano, porque se cuestiona si la práctica del deporte como tal es saludable o no, por esos constantes traumas y riesgos a los que se somete. Ahora ya para finalizar, ¿cuál es ese mensaje importante que a usted le gustaría dejar o transmitir a nuestra audiencia sobre la necesidad de tomarse en serio el cuidarse de los golpes y los traumatismos en la cabeza? Sí, es una pregunta complicada, pero tienen varios matices, varias aristas, ¿no? Quizás la parte preventiva, por ejemplo, que le pudiéramos sugerir a un boxeador, por ejemplo, fíjese cómo terminó Muhammad Ali, el más grande, ¿no? Parkinson, que es otra condición que se asocia a la encefalopatía traumática crónica. Prevención y protección. Ahora, ¿cómo le decimos a un boxeador profesional de esos de alto gasto, de alto vuelo, de high performance, que use mascarillas para pelear, como hacen los amateurs? Más sin embargo, eso no protege definitivamente de una manera contundente. Es minimizar el número de rounds, que no sean 12, antes eran 15 hace muchos años, que sean 8. Amor no da para el mercado, la taquilla, que es lo que le interesa mucho el negocio. En el fútbol americano igual, ¿cuánto vende el fútbol americano anual? El Super Bowl, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vende? Entonces, entran en consideración otras cosas más allá de que nosotros los médicos, los personeros de salud, pudiéramos tratar de influir o tratar de ayudar a que esas personas no se deterioren de una manera. Son gente muy joven que se va a deteriorar de una manera irreversible y contundente. Bueno, muchísimas gracias por la conversación súper interesante el día de hoy, doctor.
No, estamos para eso, María Laura. Siempre disponible para estas cosas. @drcefalea es la cuenta de Instagram de mi invitado. Estuvimos hablando sobre cuál es y en qué consiste esta enfermedad cerebral que dijo tener el tirador de Nueva York que mató a 4 personas y que se llama, yo tengo que leerlo porque imposible memorizar el nombre, es una encefalopatía traumática crónica. Aquí en A Tu Salud, la revista, siempre tratando de llevarles lo mejor y lo más novedoso. 9:39. Tenemos mensajes de nuestros aliados comerciales, muy buena música, en breve más.